Que vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Son 25 versículos, así que vámonos de 5 en 5. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 25, de 5 en 5. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado la bondad del Señor, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea del rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que, haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciéndolo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos el pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Amén. Y el mensaje para hoy se titula No vengas a misa. Pablo escribió en su epístola a los Efesios: mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Eso viene en el capítulo 5, versículos 15 al 16. A nosotros nos ha tocado vivir tiempos interesantes, que dicen que es una maldición china, aunque realmente no saben de dónde viene el dicho. Y este mensaje no va a ser fácil de compartir.
En primer lugar, porque yo nunca fui a misa. Yo nací dentro de una familia cristiana, soy cuarta generación. Entonces yo traigo todo un background de comportamiento dentro de la iglesia muy diferente. Para mí, los diáconos imponían autoridad. Y yo prefería que un diácono me llamara la atención a que fuera de chismoso con mi mamá, porque me iba peor. Los diáconos con una mirada igual que mi mamá nos ponían quietos cuando subíamos al culto con los adultos. Entonces, este mensaje no va a ser fácil de compartir, pero pienso que va a ser más duro de escuchar. Y no quiero simplemente criticar una práctica, sino hacerte una invitación a examinar si lo que haces delante de Dios está realmente fundamentado en su palabra. En muchas iglesias tenemos miembros, asistentes y simpatizantes que provienen de la tradición católica y crecieron en ese contexto buscando sinceramente a Dios. Sin embargo, hay quienes no han cambiado sus acciones, que son las que moldean su actitud. Y de todos he sabido lo fácil que es dejarse llevar por los hábitos adquiridos a lo largo de la vida. Por lo que no falta quien sigue teniendo la actitud que muchos, no todos, tienen cuando van a misa. Una actitud que no es la de quien busca ávidamente la verdad, sino la de quien busca cumplir con un requisito más en su agenda espiritual. Por lo que llega la hora que bien le parece, saludando como si el culto de adoración no hubiese comenzado ya. Se sientan sin poner el teléfono en modo de vibración. Esperan que el pastor haga su trabajo y se van, probablemente tan vacíos como llegaron. Ese es el espíritu del religioso que va a misa los domingos para calmar la conciencia, pero que vive el resto de la semana como si Dios no existiera. Para algunos, quizás hace falta el sagrario, las imágenes, el incienso o el ritual que vivieron durante años. Algunos, acostumbrados a que la iglesia romana tiene en todas sus iglesias las mismas liturgias de la palabra y la Eucaristía, piensan, bueno, da igual asistir a cualquier iglesia, porque todas ellas son lo mismo. Pero no es así, porque la doctrina importa, la verdad importa, y donde la verdad ha sido reemplazada por tradiciones humanas, no hay libertad. Y por cierto, yo me hago responsable de lo que cocino para ti. Si tú comes en otro lugar, yo no me hago responsable de eso. Si tú te la pasas chatarreando en internet, yo no me hago responsable de eso. Así que, si tú estás comiendo aquí, allá y en todas partes y a todas horas cualquier cosa, yo no soy responsable de que tu dieta no te nutra. Es decir, que no seas confrontado con tu pecado o consolado en tus tribulaciones. El ritualismo puede ser atractivo, pero está vacío de verdadera adoración. Tenemos una advertencia en Isaías. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? E Isaías añadió, no me traigáis, Reina Valera 60, no me traigáis más vana ofrenda. Y aquí para vana utiliza la palabra shav, que significa vacío, mentira, falsedad, idolatría. Y así es como Dios ve el ritual que no nace de un corazón transformado. Por su parte, Oseas escribió, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y David declaró, sacrificio y ofrenda no te agradan. Abriste mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y el escritor de Hebreos, vean Hebreos 10, 5 al 7. 10, 5 al 7.
Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Amén. Entonces, el escritor de Hebreos está citando el Salmo para mostrar que Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, no a perpetuar sacrificios, por lo que si has cruzado este umbral buscando cumplir con una obligación dominical para calmar tu conciencia, si vienes a presenciar una liturgia repetitiva con la esperanza de acumular méritos ante Dios, o si buscas un sacerdote humano que actúe como intermediario entre el cielo y tu alma, o simplemente estás aquí porque toca y da lo mismo donde sea, mucho me temo que este mensaje te va a incomodar. Porque no estamos aquí para asistir a un drama sagrado, sino para encontrarnos con el Cristo vivo. Pablo escribió a los Corintios: examínense a sí mismos si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿O no reconocen que Jesucristo está en ustedes? Porque si no, son desechados. Si piensas que dejar atrás la estructura de la misa es abandonar la fe, déjame corregirte. En realidad es el primer paso para abrazar, por fin, una relación real, personal, cercana, íntima de amor con Dios. Una relación transformadora y eterna con nuestro Salvador. No vengas a cumplir un rito. No vengas a tratar de ganar algo. No vengas como espectador. Si vienes, ven a adorar en espíritu y en verdad. No vengas como si se tratase de un ritual, porque no lo es. Y vamos a ver qué es lo que encontré sobre la misa. El primer punto es: la misa actualiza el sacrificio de Cristo. Vamos a ver qué dice Hebreos 10, 11 al 18. Hebreos 10, 11 al 18. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Amén. En el corazón de la misa católica se encuentra el altar. La Iglesia romana define la misa como el sacrificio eucarístico, entendido como la perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz. En la teología católica, la misa es considerada como un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre, que actualiza y hace presente el mismo sacrificio de Cristo en la cruz de manera real y espiritual. Su dogma central es la transubstanciación, la creencia de que la sustancia del pan y del vino se convierte en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, conservando solo las apariencias. Ese es todo un rollo griego. El Concilio de Trento, que fue de 1545 a 1563, definió esto como un misterio de fe y señaló que el sacerdote, actuando in persona Christi, consagra los elementos y ofrece a Cristo al Padre en un acto que, según ellos, actualiza el sacrificio del Gólgota. En nuestro caso, el centro visual y espiritual no es un altar de sacrificios, sino el púlpito, el lugar donde se abre, se lee y se expone la infalible palabra de Dios. ¿Por qué este cambio tan radical? Porque la Biblia declara de forma tajante que la obra de la redención no necesita reactivarse, añadirse ni repetirse, ya está completa.
por una sola ofrenda. Y aquí utiliza la palabra prosforá, que es ofrenda, sacrificio, regalo. Por una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Y la palabra para perfectos en griego es tetelioken, que viene del verbo imperfecto teleio, que significa llevar a la meta, completar. Así que la obra de Cristo nos ha llevado a la meta y no falta nada. El autor de Hebreos usó la palabra efapax, que indica un acto único, definitivo, que no admite repetición ni complemento. Es decir, una vez por todas. Vean Hebreos 9, 25 al 28. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Amén. Y imagínatelo, el autor de los Hebreos está describiendo el culto en el templo de Jerusalén, lo que hacía el sumo sacerdote cuando sacrificaba el cordero año tras año. Bueno, si eso se aplicaba a aquel sumo sacerdote, por supuesto que se aplica el día de hoy. Hebreos 9, 25 al 28 es muy explícito. Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre. En la frase tenemos la palabra apax, que significa una sola vez, sin repetición. Pablo declaró, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 23 al 25. Y aquí la palabra propiciación es hilasterion, que significa el lugar donde se hace expiación, el propiciatorio, por lo que Cristo mismo es nuestro propiciatorio, no un altar de piedra, ni una hostia consagrada. La reunión dominical es para celebrar la resurrección. Celebramos que la tumba está vacía y que, como dije anteriormente, Cristo fue ofrecido una sola vez y con esa bastó. La estructura de la misa, que está organizada en un ciclo de 3 años para proclamar el Evangelio, según Mateo, Marcos y Lucas, en la práctica termina subordinando la palabra al acto sacrificial del altar. Y no olvides que la liturgia de la misa actual no nació en un vacío, sino que adoptó y bautizó, por decirlo de esta manera, numerosos elementos del entorno cultural e imperial en el que se expandió. Y no obstante que sus raíces teológicas son estrictamente judías y cristianas, para el siglo IV, la estructura externa, la parafernalia y ciertos ritos de la celebración asimilaron potentes influencias del paganismo grecorromano, el derecho imperial y las religiones mistéricas de la antigüedad. Por nombrar algunas, arquitectura de poder. Se abandonó el modelo doméstico primitivo para adoptar la estructura de la basílica romana
y basílica era un edificio de carácter civil, comercial y judicial. El oficiante se ubicó en el ábside, el altar, el sitio semicircular de honor donde originalmente se sentaba el juez o el emperador. Parafernalia y protocolo civil, el uso de antorchas, velas en pleno día y la quema de incienso se heredaron del protocolo ceremonial con el que se recibía a los magistrados romanos. Asimismo, las vestiduras litúrgicas, casulla, alba, estola, representan la vestimenta de gala congelada en el tiempo de los patricios de los siglos III y IV. Religiones mistéricas y simbolismo solar. Algunos historiadores señalan influencias de los cultos de misterio, como el mitraísmo, que acentuó la disciplina del secreto, dividiendo tajantemente a los iniciados, bautizados, de los profanos. Además, la orientación de los templos ad orientem, mirar hacia el este. Siempre que entres a una iglesia católica romana, el altar está puesto viendo hacia el este. Porque esto vincula la oración congregacional con el saludo al sol naciente, asimilando el sol invictus. Lenguaje jurídico. La adopción del latín formal en Occidente aportó un estilo de oración breve, sobrio y contractual, fuertemente moldeado por la mentalidad del derecho romano. Bueno, nosotros consideramos la palabra como nuestro eje rector, no la parafernalia, tradición o dogmas, aunque hay cantidad de iglesias cristianas bautistas que les encanta la tradición, que les encanta la parafernalia, pero lo importante es la palabra. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote, que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Eso escribió el autor a los Hebreos en el capítulo 7, versículos 23 al 27. Entonces el sumo sacerdote lo que hacía era ofrecer primero un sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Así que no tiene sentido sacrificar a Cristo nuevamente, aunque no haya sangre. Otra cosa que encontré es que la misa requiere un mediador ordenado. 1 Timoteo 2, 5 al 7. 1 Timoteo 2, 5 al 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Y aquí la palabra griega para mediador es mesitis, mediador, intermediario, árbitro, el que está en medio, el que reconcilia a dos partes. La escritura es categórica y no deja lugar a dudas sobre cuántos mediadores existen. Jesús es el único mesitis entre el Dios Santo y la humanidad pecadora. La teología católica enseña que la misa es presidida por un sacerdote, hiereps, quien tiene la facultad exclusiva de consagrar los elementos y ofrecer el sacrificio. Y esta quizás es la carga más pesada del trasfondo católico, la tremenda distancia que se interpone entre el hombre y Dios. Históricamente el Papa Pío V, en su Constitución Quo Primo, que es de 1570,
unificó el rito de la misa para centralizar este poder en el sacerdocio ordenado, enseñando que para llegar al Padre se requiere una escalera de intermediarios, el santo patrón, las mandas, la intercesión de la Virgen y de manera indispensable el sacerdote en el confesionario, quien posee la autoridad exclusiva para otorgar la absolución. Pero la teología que se fundamenta estrictamente en el Nuevo Testamento rompe esas cadenas, proclamando una de las verdades más gloriosas del Evangelio. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27, 51. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Marcos 15, 38. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Lucas 23, 45. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Los tres evangelios sinópticos nos dicen que el velo del templo se rasgó de arriba abajo en el momento en que Cristo entregó el Espíritu. En hebreo el velo se llama poreket y es la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. No fue un rasguño accidental. Fue un acto divino que declaró el acceso libre y directo a Dios para todo creyente. Hebreos 10, 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Amén. Amén. Entonces el velo, aquí lo que se representaba era la carne de Cristo, que fue rasgada en el momento de la crucifixión y desde mucho antes. Y nos dice que por la sangre del Cordero tenemos acceso directo al lugar santísimo. Un acceso libre y directo para todo creyente. Todo creyente puede llegar a la presencia de Dios en cualquier momento. Si no lo haces es porque no quieres. Ahora, no te vas a encontrar en la Biblia cita alguna, ni siquiera en los deuterocanónicos, que diga que necesitas a María como síndulos, consierva, o conforme a la tradición desde el siglo XV, como sinlitrotis, corredentora. Porque Jesús mismo quitó cualquier opción cuando declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y búscalo, eso viene en Juan 14:6. Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró ante el Sanedrín. Ojo, fue Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Y qué pasa con la confesión de los pecados? Bueno, el apóstol Juan nos enseña la vía directa del creyente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y la palabra confesamos es homologueo, que significa decir lo mismo. ¿Decir lo mismo que quién? Decir lo mismo que Dios dice. Que Dios dice respecto a nuestro pecado.
Esta confesión no requiere un oído humano detrás de una rejilla de madera. Requiere un corazón contrito, postrado directamente ante el trono celestial. David, después de su pecado con Betsabé, no buscó un sacerdote. Clamó directamente a Dios: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el mismo Salmo, que es el 51, encontramos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mediante Jesucristo puedes ir directamente a Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso lo encuentras en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. El sumo sacerdote tenía la responsabilidad de presentar ante Dios las ofrendas y sacrificios diarios por los pecados propios, los de los sacerdotes y los del pueblo. Es decir, llevaba al pueblo ante la presencia de Dios. Y otra cosa que hacía era llevar la presencia de Dios al pueblo. Nosotros creemos en el sacerdocio de todo creyente. Es decir, de todo aquel que ha nacido de nuevo y tiene una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, mediante Jesucristo. Ve Efesios 2:18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Por medio de él. ¿Y quién es él? Jesucristo. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio. Somos sacerdotes. ¿Para qué? Para que presumas y te digan príncipe, princesa. No. Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo necesitas a Cristo como mediador. Otra cosa que encontré y que he visto: la misa tiene espectadores pasivos. ¿Pero qué dice la Biblia? Vean Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ok, y aquí la palabra culto es latría. Y donde dice racional es logikos, que significa lógico, genuino, verdadero. Así que el verdadero culto no es un ritual externo, sino la entrega total de la vida a Dios, como lo expresa el presentarse. Paristimi, que al encontrarse, y la gramática es horrible, pero es muy útil, que al encontrarse en infinitivo auristo, denota una acción decisiva, única y definitiva. Preséntate de una manera decisiva, única y definitiva, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Ese es el culto racional, ese es el culto lógico. Así que Romanos 12:1 lo que está expresando es la idea de tomar la determinación irrevocable de poner a disposición o rendir por completo el cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Vean Éxodo 29, 38 al 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana
y el otro cordero lo ofrecerás a la carnicera. Números 28, 1 al 4. Después el Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas y diles: tendrán cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofrecerán al Señor, 2 corderos de 1 año sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer. Amén. Amén. Uno de los grandes problemas es que conforme la iglesia se fue volviendo más gentil y fue teniendo menos raíces judías, se dejó de entender lo que los autores estaban transmitiendo. Y Pablo no se está sacudiendo su cultura judía. Cuando él está hablando de un sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, está pensando en estos 2 corderos que se ofrecían cada día, uno en la mañana y el otro al atardecer, como holocausto, que se consumieran totalmente. Esa es la idea que Pablo está expresando cuando dice: ofrécete como sacrificio vivo. El domingo, no, papacito, diario. La escritura de la misa está diseñada bajo un modelo clerical donde el protagonismo radica enteramente en el sacerdote. Es él quien ofrece el sacrificio. Él recita las oraciones solemnes. Él consagra la hostia. Mientras que la congregación adopta una postura mayoritariamente pasiva. Incluso cuando el Concilio Vaticano II, este fue de 1962 al 65, permitió la lengua vernácula. Imagínate, antes todo era en latín. ¿Quién hablaba latín? Los abogados. Bueno, cuando permitió la lengua vernácula y promovió la participación plena, consciente y activa de los fieles, pues la esencia del acto sigue siendo la obra del sacerdote ordenado. Y eso de ordenado, cómo nos encanta a los bautistas también. ¿Quién puede bautizar? Un ministro ordenado, por favor. En esa parte sí tengo que reconocer que la Iglesia Católica se ha puesto las pilas. Porque ellos dicen que puede bautizar cualquier miembro de su iglesia siempre y cuando lo haga en el mismo espíritu que la iglesia, si no hay un sacerdote. Bueno, en Cuba, no sé si ya hayan pasado esa crisis, aparte de la terrible que están viviendo hoy en día, hubo un momento en el periodo especial, que eso fue allá por 1991, y que de repente mucha gente se acercó a las iglesias. Hubo mucha gente que nació de nuevo. Y no había suficientes pastores ordenados para bautizarlos. Entonces estaban esperando a que pues, de repente hubiera visitas para que ayudaran a bautizar. Digo, por favor. Felipe le dijo al eunuco: si bien crees, bien puedes, y al agua. Regreso después de este paréntesis. Entonces, la iglesia romana marcó que todo lo que se hace en la misa lo tiene que hacer el sacerdote ordenado. El culto, la tría, que en el Nuevo Testamento implica servicio sacrificial a Dios, se delega en una casta clerical. Y aquí viene un problema. Muchos siguen viendo al pastor como si fuera el cura, cayendo en el error de creer que la Biblia marca 2 tipos de persona: el clero y los laicos. Falso de toda falsedad. Como ya mencioné antes, nosotros encontramos que la Biblia contiene la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, que designa a todo el cuerpo de creyentes como oficiantes delante de Dios. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos
sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por mil años. Amén. Y en Apocalipsis dice que era gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Todo creyente es un sacerdote. No hay una casta clerical separada. Ahora bien, conforme a Efesios 4, del 11 al 16, Él dio a algunos en ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. amén. Entonces, leemos que hay una jerarquía oficial separada, pero es para edificar a todos los santos. Y además, ninguno de los 4 aquí nombrados, porque no son 5, lean bien, tiene todos los dones. Y como lo he dicho ya una vez y lo vuelvo a repetir, yo no tengo todos los dones. No hay quien tenga todos los dones. ¿Por qué? Porque si yo tuviera todos los dones, no necesito congregarme. No necesito a los hermanos. Me autoedifico yo solito. Si yo bien Montessori. Entonces, donde yo no tengo el don, necesito que quien sí lo tiene, lo ejerza y me edifique. Entonces, sí hay una jerarquía, pero es para edificar al cuerpo de Cristo. Cuando encuentras el lugar donde estás siendo alimentado espiritualmente por la palabra pura de Dios, tu respuesta natural no puede ser la pasividad, porque el alimento produce energía y la energía exige acción. Lo veo con mi gata. De repente, ¿y esta qué le pasó? Le dan unos ataques que anda corriendo por todas partes. Ya después se le pasa, ¿verdad? Pero la energía produce acción. Ser alimentado implica comprometerse seria y visiblemente con la iglesia local. Y aquí voy a hablar de al menos 5 compromisos que significa esto de comprometerse con la iglesia local. Un compromiso con la constancia. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Salmo 122:1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Amén. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Sí, iremos, pero vamos a llegar puntuales, hermano. No llegamos tarde a la mesa donde el rey va a servir el banquete de su palabra. El culto empieza a las 12, pero la cita es a las 11:30. Si quieres cotorrear, si quieres tomar el cafecito, si quieres saludar a todo el mundo de besito, nos vemos aquí a las 11:30, para que a las 12 estemos arrancando. No se llega tarde a la mesa del rey. Compromiso con la comunión, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí la palabra comunión es quinonía, que le dicen coinonía, pero se pronuncia quinonía.
que significa participación compartida, compañerismo íntimo. No es una asistencia pasiva, sino una vida compartida. Y hermano, ver el mensaje en internet carece de compañerismo. Sí, recibiste la palabra, pero no hubo compañerismo. Compromiso con el sostenimiento de la obra, diezmos y ofrendas. En la misa se acostumbra a dar una moneda superficial al pasar la canasta. Aquí no pasamos la canasta, la dejamos allá atrás. Pero nosotros entendemos que el sustento del reino es un acto de adoración. Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde, sí. Pero tiene una condición antes. Que cumplas. Segunda a los Corintios 9:7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La palabra hebrea para diezmo es maaser, que significa la décima parte. Mientras que el griego hilaros se traduce como alegre, jovial, festivo o dispuesto de buena gana. El principio del diezmo fue establecido por Abraham. Génesis 14:20. Y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. A un sacerdote llamado Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Uno de los nombres de Cristo es príncipe de paz. Bueno, fue confirmado el diezmo por la ley en Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Amén. Y Jesús validó la generosidad y el sostenimiento de la obra de Dios, enfatizando que dar el diezmo debe ir acompañado de un corazón recto y amor al prójimo. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Amén. Ahora, si tú eres de los que, no, es que el diezmo era del Antiguo Testamento, ya fue abolido en el Nuevo Testamento. Bueno, a diferencia del mandato del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento enseña que el verdadero discipulado implica entregar todo tu ser, no solo un porcentaje. Es un principio voluntario de obediencia y adoración. Y si en el Antiguo Testamento, gente que no tenía el Espíritu Santo era capaz de dar el 10%, ¿de qué eres capaz tú que dices tener el Espíritu Santo? Un cuarto compromiso. Compromiso con el servicio. Al igual que Jesús, no venimos a ser servidos, sino a servir. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Romanos 12:5-8. Si no tienes un don, es que no has nacido de nuevo. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros.
pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslos, si es el de profecía, úsese en propiciación a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Amén. Amén. Y también hay un compromiso con la santidad. Levítico 27. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Y en Isaías vemos que los ángeles decían, santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos. No hemos sido salvos para quedarnos de brazos cruzados, sino para andar en las obras que Dios ya preparó. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Romper con el ritualismo de las misas no significa caer en el nomadismo espiritual. Entiéndase, los cristianos conejos. Si has nacido de nuevo, debes entender que no se trata simplemente de buscar cualquier iglesia o de saltar de congregación en congregación buscando entretenimiento. Pablo instruyó a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra nutrido es entrefo, que significa ser creado, alimentado, educado en un ambiente. Pero si te la pasas cambiando de mesa o dejando de congregarte, no puedes ser nutrido. Quien ha nacido de nuevo no es un espectador. Conclusión, la misa envía. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si estás haciendo todo lo que viene desde el 18, puedes reclamar que Él esté contigo hasta el fin del mundo. La palabra misa proviene del verbo en latín mittere, que significa enviar. De ese verbo también proviene misión. Misa, con doble S, significa despedida, envío o misión. La palabra se comenzó a utilizar alrededor del siglo IV como el nombre oficial para la celebración de la Eucaristía, consolidándose plenamente en los siglos VI y VII. Y no obstante que el concepto lleva implícito un fuerte sentido de misión, entendiéndose que los participantes no solo se reúnen para escuchar y comulgar, están en la mesa, sino que son comisionados para transformar la sociedad basándose en lo que han celebrado. Bueno, con el paso del tiempo, la Iglesia romana adoptó una serie de formas de su entorno pagano, tratando de magnificar el ritual, perdiendo la sobriedad y sencillez de las reuniones cristianas domésticas del siglo I, hasta llegar a ser un ritual con muchos símbolos
que desvían la veneración debida solo a Dios. Para todos los que tienen un trasfondo católico o la actitud de indiferencia a la importancia de la iglesia local y la fidelidad a ella, esta invitación a no venir a misa es un llamado pastoral a salir de las sombras de los rituales y entrar a la luz de la verdad bíblica. Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, sino la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Eso lo estaba diciendo el autor de los Hebreos del sacrificio que hacía en Yom Kippur el sumo sacerdote. Bueno, no funcionaba año tras año y tampoco funciona en cada misa. La misa es una sombra de lo que ya ha sido cumplido en Cristo. Una sombra que mantiene maniatado a una serie de rituales a quien asiste a ella. Pero inclusive, si aquí descubres, que solo has estado practicando una religión, hoy es el día de la salvación. El día de entregarle a Cristo tu libre albedrío y tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él. Pablo exhortó a los Gálatas insensatos a estar firmes en la libertad que Cristo nos dio. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí la palabra firmes en griego es estíquete. Un imperativo que significa manténganse de pie, no se muevan. Y añadió que no transformáramos nuestra libertad en libertinaje. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. La libertad en Cristo no es libertinaje, pero tampoco es apatía. No fuimos libertados para ser cristianos en la banca, que solo consumen sin participar con sus dones, talentos y recursos. Si estás en una congregación donde la palabra de Dios te confronta, te limpia y alimenta, el propósito final es que te actives para la misión suprema de la iglesia. Ser testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 7-8. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. El ritualismo de la misa terminaba cuando el sacerdote decía: ite missa est, vayan, es la despedida, eso significa literalmente. Y la vida, para la mayoría, seguía igual. En nuestro caso, el verdadero culto no termina aquí. Nos impulsa hacia afuera a cumplir con la gran comisión. Recuerdo que había creo que era una iglesia, que a la salida decía: aquí comienza la gran comisión. A la salida. Y no está por demás volver a leer Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la nueva Biblia de los hispanos, sí creo que es la que está leyendo Carlos, dice vayan. La 60 dice id. Bueno, en griego el verbo es porephtentes,
Y una vez más la gramática. Este es un participio auristo. ¿Y eso de qué sirve? Bueno, los participios auristos implican una acción continua. Entonces realmente aquí podríamos traducir, mientras van, hagan discípulos. ¿A dónde? A donde vayas. Y ojo, no es una opción, es un mandato. La instrucción de Pablo a Timoteo es útil para todo el que quiera obedecer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Así que no vengas a cumplir como si se tratase de una misa. Ven a unirte al cuerpo de Cristo de forma activa, comprometida y generosa. Ven a ser alimentado por su verdad y sal por la puerta a alimentar a un mundo que se muere sin el Evangelio. Y concluyo diciendo, no vengas a misa, ven a adorar a Dios.